GDM. Disfruta lo que ves. Hola, ¿qué tal amigos, pueblo dominicano y mundo que nos siguen a través de las diferentes redes sociales? Comienza tu programa Palabra a Tiempo. Quiero recordarte a ti que nos sintoniza que Palabra a Tiempo se fundamenta en el Proverbios 15:23, que dice cuán bueno es una palabra a tiempo. Cuando hablamos de una palabra a tiempo en su justo momento, es una palabra que puede resolverte cualquier situación por la que tú estés pasando. Así es que hoy no te muevas de ahí, porque hoy vamos a conversar con una persona que ya es parte de este programa, de este equipo de Palabra a Tiempo, y es la politóloga Clara Sánchez. Hola Clara, ¿cómo estás? Hola Valmina, muy bien, gracias. ¿Y tú? Así es que ya yo no te tengo que presentar. No, para nada. Porque de hecho el tema que vamos a tratar en el día de hoy, Clara es especialista en Derecho y Relaciones Internacionales, y humildemente una servidora, pues también tengo una especialidad en Derecho y Relaciones Internacionales, aunque no estoy debatiendo estos temas internacionales siempre, porque me he ido más por el área ambiental y todo eso, pero algo sí puedo hablar con ustedes. Y el tema que nos ocupa en el día de hoy, vamos a estar hablando de la globalización, vamos a estar hablando del fundamento de la globalización a nivel general, en lo político, en lo social, en lo económico, y cómo impacta en esas áreas a nivel del mundo, se puede decir, la globalización. Así es que, Clara, bueno, vamos a dejar que usted comience con este tema importantísimo. No, tú sabes que es un tema que tiene muchísima tela por donde cortar, porque es un tema que abarca el mundo, que ha puesto el mundo pequeña, el mundo en palabras de algunos historiadores, que se ha convertido en una aldea, lo que es la mundialización de las tecnologías del comercio y de todo lo que pues viene detrás de la globalización. Así es. Pero, como te digo, la globalización es un proceso neoliberal de que engloba el neoliberalismo económico y el neoconservadurismo político, que es bastante complejo, porque si bien se trata de un sistema que promueve el comercio, a la vez hace retrancas del mismo. Y podemos decir, por ejemplo, que tenemos la Organización Mundial del Comercio, que regula la comercialización a nivel mundial, la OMC. Pero a la vez estamos hablando de desregularizaciones. Entonces es un proceso de desregularización de muchas cosas que ha cambiado y ha dado el trasto con el cambio de muchos paradigmas, de lo que no solamente paradigmas, sino que a nivel jurídico, a nivel social, a nivel político, a nivel cultural, ha hecho unas grandes transformaciones en el mundo. Claro que sí. Y si bien tiene muchas cosas que podemos señalar como positivas, vamos a decir, entre comillas, también tiene muchas cosas negativas. Entonces yo creo que la globalización es un tema de mucho interés para todo el mundo, y que en Dominicana ha hecho muchos cambios. Por ejemplo, las adecuaciones de las normas jurídicas al contexto social de la globalización, con los acuerdos, los tratados internacionales que conllevaban la desregularización de muchas normas en procesos espaciados. Y por ejemplo, en el DERE-CAFTA, que es el tratado que tenemos con Centroamérica y Estados Unidos, es donde pudimos comprobar más que se haya esos acuerdos sobre el cambio que necesitaba hacerse en las estructuras normadas del Estado para poder insertar
a plenitud lo que era la globalización, los cambios, por ejemplo, es decir, la adecuación de la plataforma de la regularización, pero que a la vez es desregularización del comercio. En realidad, tú dices, habla de la reorganización del comercio y es sobre la cual los países desarrollados, que son los países que más tienen que ver con lo que son el comercio, y cuando entras a los países subdesarrollados, me gustaría saber, Clara, en qué afecta y cuáles son las ventajas en sí de la globalización para los países en vía de desarrollo, que no son países desarrollados, porque sí, cuando entra el DRCAT aquí, que tú hablabas ahorita, y la misma Organización Mundial del Comercio, dice dice este señor, el Stiglitz, Joseph Stiglitz, que cuando se comercializan, cuando entra la globalización a los países como el nuestro, los productos de estos países tuvieron una paralización, porque los productos de los demás, de los países subdesarrollados, pues no dejaron de seguir su curso. Entonces los de los países con menos desarrollo, entonces tuvieron como que cerrar, como que estancarse, un estancamiento. Mira, es que dentro de la vía de desarrollo, hubo un estancamiento. Entonces yo diría, ¿en qué beneficia y en qué deja de beneficiar? Porque si hubo un estancamiento desde el principio, y fue tan así que dice Stiglitz que se estancaron tanto que los países desarrollados tuvieron que pagar deudas, que condonarle deudas a los países en vía de desarrollo, de tan grande que fue el estancamiento. Entonces, ¿en qué beneficio? No, eso yo creo que sucedió en el proceso de integración de los países. Por ejemplo, vemos como Europa, para integrar a España y a otros países menos desarrollados que los países más avanzados de Europa, tuvieron que adecuar muchas políticas e inclusive inyectar capital económico para que los países se pudieran poner en consonancia con los demás, claro, de entrar a ser parte de la Unión Europea, por ejemplo. Claro. Y lo mismo pasó, o algo parecido, no vamos a decir que es lo mismo, en los países tercermundistas, o los países de la periferia, o los países, depende desde la teoría que lo abordemos. Claro que sí. Por ejemplo, era evidente que lo que buscaban los países industrializados era la expansión de los mercados, o la expansión de sus mercados, y hoy tenemos la consolidación de monopolios. El mundo está viviendo una desregularización a nivel aduanal, a nivel del proceso de comercialización de los productos, pero vemos que los países se han convertido en meros gestionadores de políticas globales que se hacen, por un lado, las del comercio en la OMC y las organizaciones que a través de las cuales estas mismas hacen sus sus normativas, y de política que se dan en la ONU. Por ejemplo, vemos, la agenda, los países cumpliendo con la agenda, primero lo que era la agenda del milenio, y después ahora lo que es el desarrollo sostenible. Tú dices, hablando de la agenda 2030. Sí. Sobre desarrollo sostenible. Ahora sobre desarrollo sostenible, pero claro, es lo que sustituyó a la agenda 21. A la cumbre del milenio, o la agenda, a la cumbre de Río, que estableció los parámetros de desarrollo hasta el 2015, y luego ahí se renovan lo que es los países,
la política para establecer lo que es el proceder de los países a fin de obtener los objetivos de desarrollo sostenible, que son aquellos en educación, en salud, que están enfocados a tener un mayor nivel de vida. Para los humanos, ¿no? Bueno, y que también la Agenda 2030, esos fueron los objetivos, de que los países hicieran esta agenda y es sobre desarrollo sostenible en todas las áreas, a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de la pobreza, sí, pero uno dice, a nivel de la pobreza, de que baje el nivel de pobreza a nivel de los países, pero ¿ha bajado el nivel de pobreza? Bueno, esa es la pregunta del milenio. ¿Ha bajado los niveles de pobreza de los países que no son desarrollados, han aumentado su caudal? Bueno, fíjate, vemos, por ejemplo, que como consecuencia de la globalización lo que tenemos es un mundo más polarizado cada vez, donde la riqueza se concentra en manos de una élite, de unos pocos, y la pobreza es masiva. Por ejemplo, tenemos que el 80% de la población mundial vive en los países periféricos o en los países que no tienen las estructuras industriales de desarrollo que tienen los países desarrollados. Pero también vemos que en esos países es donde menos se invierte en educación y donde menos se invierte en salud. Por ejemplo, tenemos que hay un 80% de población en estos países y que hay un 15% del presupuesto mundial es lo que se invierte en educación en esos países. Donde está el 80, tenemos el 15. Donde está el 80, que el 15 en salud. Y en donde está el 80 tenemos el 7. Perdón, 15 en educación y 7 en salud. Imagínate. Entonces eso te da una visión de lo disparejo que está el equilibrio, la balanza del poder adquisitivo, por ejemplo. Y si lo que hemos desregularizado es comercio, es bienes, es servicios, vemos que hay cada vez más precariedad laboral en los países, no solamente en los países desarrollados, sino también en los países en vía de desarrollo, porque si bien lo que ofertamos nosotros es manos de obra barata, porque los países desarrollados tienen demanda para sus ciudadanos que estaban enmarcadas sobre un Estado social de derecho, donde tenían una adquisición de derechos súper consolidada. Entonces vemos que ha habido una transición de un Estado social de derecho a un Estado económico, pura y simplemente económico, donde lo que se garantiza en los países hoy día no es la seguridad social, sino la seguridad individual de las personas. Y garantizar seguridad, no seguridad social, que son dos cosas muy distintas. Por eso te digo que entonces, ¿dónde estaría, Clara, el fundamento de la globalización? Y yo te quiero leer un párrafo de lo que dice Josie Stiglitz. Este autor fue asesor de Bill Clinton. Y es un economista muy capacitado. Este libro es de la sexta edición. El malestar de la globalización. El malestar de la globalización. Y te voy a leer en la página 459 sobre lo que habla él sobre la globalización. Y entiende, porque el gran tablero mundial, ahí... de Brzezinski. Sí, el famoso libro. El famoso libro que dio el presidente Fernández a leer a la población, que había que leerlo. Pero esto lo voy a leer cuando regresemos de una pausa comercial. GDM. Disfruta lo que ves.
Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos se van a lo clásico. Mi vida no arranca sin mi café, sobre todo con un chin de leche en polvo. Y otros, él es un poco cuadrado, son más osados. Por eso yo le pongo mi toque. Algunos usan la medida exacta. 3 cucharaditas con vainilla y un poquito de canela por arriba. Y otros, 6 cucharadas, par de frutica y una moña. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Dilex, el sabor nos hace únicos. En Zoolandia no hablamos de nuestro servicio. La calidad de nuestro servicio habla por nosotros. El trato aquí en Zoolandia es excelente, ya que tienen una buena calidad humana, ya sea con las personas o los animales. Contamos con una completa oferta para el cuidado y la salud de los animales. Servicios de peluquería, consulta interna, cirugía, sonografía, rayos X, laboratorio clínico y variedad de productos farmacéuticos. Además de pet shop y expedición de certificados de viaje. La verdad es que Zoolandia y para nosotros y nuestra mascota es nuestro segundo hogar. Estamos en Los Álamos, Autopista Duarte, Marginal número 12, diagonal al Homs. Zoolandia, porque ellos también cuentan. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos quieren ser influencers. Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake con miles instantáneos. Y otros ya lo son. ¡Charán! ¡Salud! Algunos siguen una rutina. Para la avena yo siempre le echo 4 cucharadas de Milex en polvo. Y otros, bueno, aún no saben lo que es eso. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Dilex, el sabor nos hace únicos. En cada comienzo, en cada decisión, estamos contigo. Conocemos tus expectativas, también tus temores. Quieres ver la calidad crecer ante tus ojos y tener el orgullo de ofrecer lo mejor a los tuyos. Sabemos justo lo que necesitas, porque tu pasión y tus retos son los nuestros. Invesagro, soluciones agropecuarias. Protegemos tu inversión. GDM. Seguimos conversando con la politóloga y parte de este equipo de Palabra a Tiempo, Clara Sánchez, y una servidora. Estamos hoy hablando de la globalización, a nivel de los países desarrollados y los países subdesarrollados. ¿Cuál es su ventaja? ¿Ha beneficiado a los países en vías de desarrollo la globalización? Y le decía a la politóloga que vamos a leer de este autor, Joseph Stiglitz, El malestar en la globalización, y él habla de lo que ha sido la globalización a nivel, cuáles son los efectos de esta. Y nos vamos a la página 459, dice la reforma de la OMC y el equilibrio de la agenda comercial. Dice, las protestas contra la globalización comenzaron en la reunión de la OMC en Seattle, porque era el símbolo más obvio de las desigualdades globales y la hipocresía de los países industrializados más avanzados. Oye eso. Habían predicado y forzado la apertura de los mercados en los países subdesarrollados para sus productos industriales, que era lo que decía, ahorita. Ellos abrieron estas puertas a los países subdesarrollados, pero no era igual la ventaja, porque ellos sí dejaron lo de ellos, y entonces ellos llevaban siempre la ventaja más. Eran los países más aventajados porque eran los países industrializados que son ellos.
Entonces dice, la apertura de los mercados en los países subdesarrollados para sus productos industriales, pero seguían con sus mercados, oye eso, los países subdesarrollados, pero seguían con sus mercados cerrados ante los productos de los países en desarrollo. Ya. O sea que sí puede comentar, puede comentar. No, eso hace referencia a lo que es el objetivo de muchos de los países desarrollados y las normas de políticas como que fueron una transferencia como receta a los países en subdesarrollo. Ahí es que viene todo el paquete de la privatización de los mercados. Ahí viene todo lo que es la desregularización de las aduanas, pero claro, sobre todo hay dos formas de regularización, que es una es la regularización monetaria o la abolición de los impuestos, pero hay otras que son las no reguladas, que son, las normas técnicas al comercio, que esas son las que verdaderamente no fueron desreguladas. ¿Por qué? Porque las barreras técnicas al comercio era lo que impedía que los países no industrializados pudieran exportar con facilidad a los países desarrollados. Por ejemplo, las normas de seguridad en materia de calidad de los productos, de la producción, no es la misma en donde tienen industrias estandarizadas que tienen producción a gran escala, que lo mismo que los productores nacionales que apenas tienen pequeñas empresas. Entonces era obvio que había una desigualdad muy grande. Es decir, yo no cumplo con las normas con las normas técnicas para exportar mis productos a los Estados Unidos ni a Europa, pero sí los Estados Unidos lo entran acá porque tienen todas las normas garantizadas, sobre todo por el avance y el desarrollo en sus industrias. Bueno, que de hecho esa es una de las causas de la globalización. ¿Qué es lo que hemos visto que al final ha pasado? Eso, una precarización salarial, y una precarización en el empleo, una abundancia increíble de productos con precios sí más económicos que los locales o los nacionales, porque los nacionales no tienen subsidio para la producción como tienen los países industrializados. Entonces es normal que caemos en desventaja los países y también un aumento en desarrollo, y también un aumento de la pobreza, sobre estos países, porque no es posible competir con un grupo que finalmente lo que se ha hecho, con los monstruos. Y hoy día lo que vemos que eso ha concluido en que lo que hay en el mundo son una reagrupación de los monopolios en 2 o 3 empresas que son las dueñas, por ejemplo, de la producción petrolera, de la producción de armas, de la producción de los alimentos, de la producción de la salud. La producción de la salud no, pero sí los productos que facilitan los medios para que facilitan la salud. Claro que entonces, sí, claro. Vemos, por ejemplo, los agricultores a expensas de estos monopolios, 2 o 3, que controlan todo lo que es las ventas de semillas, la venta de los fertilizantes, de los fertilizantes y todo lo que son todos los insumos, la venta de los insumos que necesitan nuestros agricultores para poder producir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una concentración de las empresas grandes agrupadas en monopolio. Entonces, los monopolios no es desregularización, no es libre comercio. Entonces, comprobamos que hay una contradicción realmente y que esto es bueno, tal vez, para los países desarrollados. Pero ¿qué pasó en los países desarrollados? Que la mano de obra aumenta. La mano de obra que ofrecen los productos en los países en vía de desarrollo no es igual que la que ofrecen los ciudadanos con todas sus
adquisiciones o todo lo ganado en el mundo de los países desarrollados, que todos sabemos que tienen su seguridad social, tienen su garantía, tienen un buen régimen de salud, de educación, de todo. Entonces llevan siempre la ventaja, pero lamentablemente... Entonces los trabajos se fueron de esos países a los países en menor desarrollo. ¿Quién es que sale ganando aquí? ¿Es el Estado? ¿Es el ciudadano? No, son las organizaciones en manos de quien hoy vemos el poder, en manos de las grandes multinacionales y de las grandes transnacionales, así mismo. Aniquilando de alguna manera lo que es el poder tradicional que había de la privación dentro de las fronteras de los estados. El Estado como lo conocemos o como lo conocíamos hace unos años ha cambiado en las últimas décadas. No es lo mismo un Estado de los años 80, de los años 70, cuando se intensifica este proceso de globalización, que cuál es el elemento técnico, las comunicaciones y el desarrollo de la tecnología. De la tecnología, es claro. Lo que le ha dado este avance galopante, que hoy vemos que, bueno, la tecnología nos lleva a un ritmo y a una norma que no podemos... Acelerada. Y ahí es donde tenemos... O sea, que la tecnología está más adelante, más avanzada que los mismos seres. Exacto. Así es, lo que entonces los seres humanos. Ahí es donde vemos al filósofo coreano Byung-Chul Han, quien habla de la sociedad del cansancio, de la sociedad de la hiperculturalización, de la sociedad de las superficies lisas, cuando habla de la control de las emociones. Entonces yo creo que en conclusión podemos decir que la globalización no ha favorecido a los países en desarrollo. Desde el principio. Tal vez a los países claro. Desarrollados, porque también han perdido muchos de sus empleos, lo han perdido, y vemos, por ejemplo, como el fenómeno que se dio hace unos años. Que hay una mano paga barata. El fenómeno que se dio hace unos años, yo no sé si tú recuerdas, que fue muy comentado a nivel de la prensa, que en España hubo una crisis de jóvenes parados porque no había empleo, y que se estaban yendo a otros países a ofrecer su mano de obra. Entonces decir que habría que hacer una revisión y eso, que esos son países que están sumamente que están mucho más avanzados, porque son países desarrollados y que están mucho avanzados. Entonces, si allí se ha perdido la mano de obra y tienen que emigrar, imagínense en nuestros países. Por eso es que no veo las ventajas de lo que es ese fenómeno que es la globalización. ¿Qué son, Clara, qué son las barreras arancelarias? Bueno, las barreras arancelarias son las condiciones internacionales que ponen o que hay a nivel del consenso aduanal para que los productos lleguen a los países en X condiciones. Eso tiene mucho que ver con la sanidad en que son elaborados los productos, con la materia prima, son elaborados los productos. Inclusive eso tiene mucho que ver hasta con diríamos que ya hoy día las normas son globales, pero hasta que si el producto es producido por niños, por los jóvenes, por niños, que está prohibido que los niños claro, trabajen por su menoría, claro. Entonces, yo te digo, imagínate en los países nuestros, donde vemos de todo, porque lo que hay es que, decía Jean-Paul Sartre, que la subsistencia precede la esencia. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer la persona es subsistir antes que cualquier cosa, es decir, tú tienes que subsistir. ¿Y cómo subsiste? Y aquí vemos mucho trabajo infantil, que si bien la UNICEF trabaja a nivel mundial para controlar ese mal que nos afecta a todos,
vemos que no ha sido posible controlarlo en todos los países. Entonces en todos los países tenemos ese flagelo. Sí, los productos de estos países tienen que pasar por un colador bien sedaceados. Exacto. Para poder ser exportado a esos países. Es decir, porque ellos ponen, fíjense, que los países desarrollados no tienen barreras arancelarias. No tienen barreras arancelarias. ¿Por qué? Porque ellos tienen las condiciones, por experiencia, por recursos, por avances tecnológicos para obviar o para derribar las barreras no arancelarias. Pero fíjate que así hacen con los convenios. Por ejemplo, el convenio de Estocolmo, que tú sabes que son el convenio de Estocolmo son los contaminantes orgánicos persistentes, que son para el bienestar de la salud de esos productos que son traídos a la República Dominicana. Y fíjate que la ONU que propuso estos convenios, y Estados Unidos, pero Estados Unidos no firma ese convenio, porque Estados Unidos entiende que ellos no dañan. Ya. Entonces, como ellos no dañan, ellos no entran en el convenio. Están todos los países, excepto los Estados Unidos, porque ellos entienden. Y así sucede con esto del comercio y los convenios como el de RCATA y todo eso. El NAFTA que acaban de recién reformularlo, porque los Estados Unidos entendía, el presidente Trump, que le desfavorecía y dijo una promesa de campaña de una reforma al NAFTA. Y acaban de recién firmar el convenio porque decía que solo perjudicaba a Estados Unidos. Y uno de los puntos más enfatizante cuando se conformaba en los 90, 95 la Organización Mundial del Comercio era el ganar-ganar, es decir, que los países iban a negociar en condiciones de que ganaran ambos, no de que ganara uno, supuestamente. Pero eso yo creo que desde el momento mismo que fue concebido, ya los países en vía de desarrollo íbamos en desventaja, porque no es posible competir con alguien que lo tiene todo y que sobre todo está fundamentado en una experiencia de larga data, a nosotros que éramos economía de subsistencia, economía donde todavía... Que estamos en una economía que lamentablemente los países estamos en una economía, los países subdesarrollados, que no son desarrollados, pues siempre están. O sea que lo que entiendo es que la globalización no ha sido de buena augurio para nuestros países. La globalización es un proceso histórico que finalmente yo creo que ha terminado perjudicando no solamente a los países pobres, sino también a los países desarrollados. Algunos de los países desarrollados. La precarización del empleo no solamente se ve en los países en vía de desarrollo o en los países periféricos, sino que también los países de centro vemos que también tienen graves problemas de desempleo. Pero también, Clara, hay una barrera muy fuerte para los países, una barrera arancelaria muy fuerte para los países como el nuestro, poder pasar su producto. Sí, lo mismo. No, pero esa no es la barrera arancelaria, esa es la barrera técnica del comercio. Sí. Ya la barrera arancelaria se ha ido desgravando gradualmente todo lo que eran los aranceles existentes. Entonces, no solamente de aquí para allá, sino de allá para acá. De allá para acá. Es decir, pero más de aquí para allá. Más de aquí para allá. Yo entiendo que más de aquí para allá. Eso es así. Pero en términos generales, ¿en qué ha beneficiado qué ha beneficiado a los países? Bueno, yo realmente pienso que no ha beneficiado a los países la globalización, que la globalización ha beneficiado a los grandes dueños de grandes corporaciones y que hoy tenemos una hiperconcentración de la riqueza del planeta en manos de unos cuantos que están inclusive por encima de los estados. ¿Y los países han perdido inversión extranjera?
Con respecto a... No, se ganaron. Se ganaron inversión Por ejemplo, extranjera. aquí podemos poner de ejemplo nuestro país. No vamos a decir que todo ha sido malo, pero sí los procesos no han sido como se esperaban. Si bien hemos ganado inversión extranjera, eso depende mucho de lo que haga el país con las normas, el respeto a las normas, es decir, cómo el país sostiene, le da seguimiento a las instituciones para que funcionen y puedan respetarse lo que está establecido para que la inversión extranjera pueda permanecer o prevalecer en el país. De hecho, han habido momentos en que se han ido. Por ejemplo, cuando surgió, nosotros tuvimos una apabullante crecimiento de las zonas francas. ¿Ah, sí? Y luego, no, en materia de turismo cuando también. se abrieron los mercados y entonces muchas de las inversiones nuestras se fueron a México, a Centroamérica, sobre todo cuando se vencieron esas cuotas que los Estados Unidos y que los países desarrollados daban a los países que estaban en desventaja, sobre todo durante la Guerra Fría y la bipolaridad entre las dos tendencias, entre las dos ideologías existentes. Una vez que prevalece el capitalismo, entonces empiezan a hacerse cierre de esos programas que beneficiaban a los productores y a los países nuestros. Y en términos económicos, Clara, ¿cómo ha beneficiado a los países? En términos sobre todo económicos, sí, pero también políticos. Pero vamos a hablar de eso después de unos comerciales. GDM. Disfruta lo que ves. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos se van a lo clásico. Mi vida no arranca sin mi café, sobre todo con un chin de leche en polvo. Y otros, Él es un poco cuadrado. son más osados. Por eso yo le pongo mi toque. Algunos usan la medida exacta 3 cucharaditas con vainilla. Y un poquito de canela por arriba. y otros, 6 cucharadas, par de frutica y una moña. pero al final todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Dilex, el sabor nos hace único. En Solandia no hablamos de nuestro servicio. La calidad de nuestro servicio habla por nosotros. El trato aquí en Solandia es excelente, ya que tienen una buena calidad humana, ya sea con las personas o los animales. Contamos con una completa oferta para el cuidado y la salud de los animales. Servicio de peluquería, consulta interna, cirugía, sonografía, rayos X, laboratorio clínico y variedad de productos farmacéuticos. Además de pet shop y expedición de certificados de viaje. La verdad es que Solandia y para nosotros y nuestra mascota es nuestro segundo hogar. Estamos en Los Álamos, Autopista Duarte, Marginal número 12, diagonal al Homs. Solandia, porque ellos también cuentan. En cada comienzo, en cada decisión, estamos contigo. Conocemos tus expectativas, también tus temores. Quieres ver la calidad crecer ante tus ojos y tener el orgullo de ofrecer lo mejor a los tuyos. Sabemos justo lo que necesitas, porque tu pasión y tus retos son los nuestros. Invesagro, soluciones agropecuarias. Protegemos tu inversión. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos quieren ser influencers. Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake con miles instantáneos. Y otros ya lo son. ¡Charán! ¡Salud!
Algunos siguen una rutina. Para la avena yo siempre le echo 4 cucharadas de Milex en polvo. Y otros, bueno, aún no saben lo que es eso. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciarlo mejor. Milex, el sabor nos hace únicos. GDM. Disfruta lo que ves. Seguimos conversando sobre el tema que nos ocupa en este día y es sobre la globalización a nivel general de los países, tanto países desarrollados como los países no desarrollados. Y decía, ¿cuál es el impacto a nivel de la globalización, a nivel, sobre todo, la parte social, pero también la parte política? Clara. Mira, yo entiendo que en la parte política es donde más ha afectado a los países, porque los países han pasado de ser autónomos a ser países dependientes, que son meros gestores de las políticas importadas. Así es. Porque obviando, por ejemplo, nuestras propias necesidades y dándole prioridad a los compromisos que hacemos de la agenda internacional. Por ejemplo, tú ves una serie de temas que tú crees que son temas que surgieron en la cabeza de los políticos nuestros, pero que no es así, no surgieron en la cabeza de los políticos nuestros. Eso responde a una agenda que es supervisada y que es son cumplimientos, acuerdos y normas globalizadas. No, y que ya están diseñadas, o sea, son políticas diseñadas. Entonces, en los términos políticos, la globalización. Yo siento que eso como que presenta un desorden, una crisis a nivel de de lo interno de los estados. Por ejemplo, yo siento que la corrupción, es uno de los problemas más graves que tienen la política, la corrupción ¿Y qué tiene que ver la corrupción con globalización? La corrupción, vamos a ver, la impunidad. La impunidad. ¿Qué tiene que ver la globalización con la corrupción y la impunidad? En la correlación de fuerza que se daba entre los países pobres y los países ricos anteriormente, los países ricos tenían una forma como de sugestionar un poco a los países en vía de desarrollo. Sí. Y un poco como que había, aunque nos parezca, ¿cómo te digo? No real, pero así era, que había un poco de temor a la potencia en el ámbito de hacer cosas que estuvieran muy fuera de la norma. Y aquí vemos, por ejemplo, el tema de la corrupción. Hay una corrupción galopante, una cosa que es extravagante, vamos a decir. Estamos hablando de que aquí se habla en una sola denuncia, la denuncia, por ejemplo, de Alicia Ortega en el Ministerio de Obras Públicas de 11.000, 14.000, 12.000 millones y tú sientes que es una cosa y no pasa absolutamente nada. Pero déjame decirte, Clara, que el presupuesto... La globalización le ha caído muy bien al gobierno, a los gobiernos del PLD, porque si los pocos recursos que los países desarrollados han invertido en este país se han ido en corrupción no digas tú lo que han invertido, porque hoy son préstamos. Pero lo poco también, y dentro de los préstamos que han, porque son préstamos... ese dinero que se cogen prestado a esos países, países y a Estados Unidos, son y se han ido en corrupción. Sí, pero retomando, por ejemplo, el tema de la corrupción y de la impunidad, es una cosa alarmante. Por ejemplo, vemos el tema de Punta Catalina, donde se está hablando de una sobrevaluación de más de $1.000 millones de dólares. Y tú dices, pero no puede ser, ¿cómo es posible? Estamos hablando de todo el dinero del mundo. ¿Y qué pasa?
no pasa nada. Y entonces tú dices, pero, y bueno, por lo menos uno está esperando como que una medida internacional, algo que un organismo internacional que de alguna manera que ayude a que, sí, y tenemos, por ejemplo, tenemos organismos internacionales donde que son vigilantes, donde supuestamente son vigilantes y podemos ir, pero si no pasa nada internamente. No, porque en realidad los países, mira, los países que prestan, que hacen que se hacen esa reforma en el país, los gobiernos y prestan, esos países lo que les interesa es que paguen. Y son países también, y son países que mientras más endeudado esté el país, más responsabilidad y más de esto tienen ellos dentro del país. Claro, tenemos tres organismos. El organismo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el FMI, que son los organismos protagonistas, vamos a decir, de lo que es el financiamiento y el seguimiento a la deuda pública, a los préstamos, no a la deuda pública, a los préstamos, y a través de ello es que se hacen esos acuerdos. Pero yo no me voy, por ejemplo, esos préstamos supuestamente están condicionados a un buen funcionamiento de las instituciones, pero nosotros vemos el decalabro de las instituciones nuestras y como quiera es préstamos y préstamos y préstamos, lo que te quiere decir que en esencia lo que le interesa a esos organismos es que realmente se cumpla con ello y que cumpliendo con ello no hay problema. Y tú dices, pero no puede ser, porque si un préstamo está condicionado a estas o cuáles condiciones, yo no debería calificar para el préstamo. Pero pareciera como que de alguna manera... es que se benefician. Sí, de una u otra forma. Hay un interés se benefician particular. Y no importa, hay países que hay en unas áreas que son vigilados, pero en otras no. Y aquí con los préstamos, mientras más dinero prestado coge el gobierno, más endeudado estamos. Y por ejemplo, entonces, se han hecho... organismos de vigilancias que no han funcionado. Que no han funcionado. Por ejemplo, un comité de vigilancia tenemos que eso, todos esos comités se forman a través de recomendaciones de los organismos internacionales. Pero para Punta Catalina se hizo una comisión de vigilancia. Sí, ¿no? Y entonces, ¿dónde ha habido una licitación, la cual fue... eso es lo que te digo. Habían 5 del comité de vigilancia, del comité para la licitación, y 3 de esas 5 personas, 2 de esas 5 personas no aprobaron la licitación, tal como se aprobó finalmente. Entonces yo... O sea que eran 5 y nada más 3 lo aprobaron. Bueno, pero ahí 2 no lo aprobaron, pero no lo aprobaron y objetaron y dijeron por qué no lo aprobaron. ¿Por qué no lo aprobaron? Pero aún así se dio. Eso pasó. Y entonces yo te digo, los organismos multilaterales y de financiamiento internacional que deben supervisar lo que es el funcionamiento de las instituciones para que funcione y para que haya menos corrupción y más institucionalidad, no funciona. No funciona. Entonces yo siento que hay una explosión, ha habido una explosión mayor de la corrupción a medida de eso. Es decir, y en el país internamente vemos que no se hace nada realmente, porque bueno, tuvimos un gran movimiento del cual somos parte de la Marcha Verde, pero no se le hizo caso, no se le hacía caso, no funcionó realmente como aparentemente debió tener una mínima sugestión del Estado. Así es. Y entonces todo quedó en veremos, y el país todos los días más endeudados, más préstamos, más reforma,
Entonces, los dominicanos hemos tenido que cargar con todos esos préstamos que se han ido, lamentablemente se han ido en los bolsillos de unos cuantos. Y nadie dice nada. Es lamentable que una cosa nos perjudica la globalización, pero también nos perjudica la internalización. No, así es. Tú sabes que hay políticas de desarrollos locales, de desarrollos regionales. Regionales, claro que sí. Nacionales. Bueno, íbamos a hablar de la CEPAL, íbamos a hablar de esas instituciones. Pero vamos, como este va a ser la primera parte. Ya lo dejaremos para una segunda. Vamos a seguir, sí, con ese tema, porque yo soy fanática del derecho internacional. A mí me gusta el derecho internacional y me gusta hablar de relaciones internacionales y de lo que está pasando a nivel del mundo, que nosotros no somos exentos, porque dependemos mucho, dependemos de mucho de lo que son las relaciones internacionales, los convenios internacionales. Bueno, precisamente ningún país está exento de la problemática global, porque es precisamente eso lo que es globalización. Bueno, pues vamos a dejar clara que usted concluya este tema, una recomendación a los amigos televidentes, porque ya se nos fue la hora. Para no terminar como que un poco negativo, vamos a decir... Claro, una recomendación. Yo diría que el hecho de que tengamos avances muy interesantes en la salud, en algunas áreas, claro. No en la salud, sino más bien en la esperanza, las expectativas de vida se han elevado. Sí. Y hay una serie de calidad de vida a las cuales tenemos acceso a través del conocimiento, de la información, de todos esos mecanismos que hoy tenemos a la mano, que antes no lo teníamos. Eso también es algo que nos ha traído la globalización, y aunque no todos podemos accesar a ello, yo creo que la gran mayoría sí. Porque hay una mínima parte, pero del teléfono se ha dado que todo el mundo tiene un teléfono. Claro. Todo el mundo está comunicado. Eso es una de las ventajas. De las ventajas de la globalización y otras. Así es que, pues, muchísimas gracias a usted por sintonizarnos. Gracias. Así es que mañana será otro día. Bye, bye. Bye.